¿Qué tal, usuarios? Sean bienvenidos a Tránsito Saludable en la temporada 2019. Quien les habla, Luis Arturo Maceda Zambrano, será quien los acompañará en esta edición. Esta mañana hemos llegado a la Dirección Regional de Salud del Callao, donde nos acompaña el doctor Benjamín Paredes, director de la Direza Callao, con quien vamos a conversar varios aspectos vinculados al tema de la salud que apuntan directamente al tema del transporte y el tránsito. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Doctor, si bien el transporte en el Callao a comparación de Lima u otras ciudades no es tan complicado, ¿no? Pero el nivel de contaminación, de polución, de monóxido, sí es un agravante. Y es preocupante porque obviamente genera enfermedades respiratorias y de otro tipo, ¿no? ¿Podría explicarnos cómo estamos, cuál es el escenario en el Callao con respecto a ello? Sí, por supuesto. Bueno, en el Callao tenemos aproximadamente 1.200.000 habitantes distribuidos en lo que es el cono norte, el centro y el cono sur, ¿no? Suroeste. La mayor afluencia de tránsito que tenemos es entre el cono norte y el cercado Callao. Por lo tanto, esas son las zonas de mayor polución, de mayor contaminación, tanto de ruido como la contaminación del aire, ¿no? Por el humo, por el CO2 que emanan las unidades móviles. Claro, porque hablamos de contaminación ambiental por el monóxido, el CO2, y de contaminación sonora también, porque tenemos la costumbre de tocar el claxon pensando que así la circulación va a incrementarse. Exacto. Y para ello hay avenidas que son de mayor tránsito y por lo tanto las zonas también son de mayor repercusión. Por ejemplo, tenemos la zona de la avenida Venezuela, Fawcett, el aeropuerto, todo Néstor Gambetta y lo que es Ventanilla hasta la Panamericana. Asimismo, parte de la avenida La Marina que llega hasta Lobola de la Perla, y las horas puntas son básicamente en la mañana, entre 6 de la mañana y 9:30 de la mañana, y en la tarde entre 5 y 9 de la noche, ¿no? Okay. Y ante ese escenario, esa circulación, ¿qué se ha detectado? ¿Qué problemas de salud? ¿Hay repercusiones en la población? Sí, hay repercusiones. Adicionalmente, puedo manifestarle que también tenemos la repercusión medioambiental sonora de la zona del aeropuerto, que básicamente es el distrito de Bellavista por la circundancia del aeropuerto, ¿no? Entonces tenemos problemas auditivos, problemas respiratorios por la contaminación del humo y básicamente en grupo etario en los adultos y en los niños, ¿no? ¿Se han tomado acciones? ¿Ya hay cifras? ¿Cuántas personas afectadas, menores o por edades? Sí. Se estima que más o menos un 15 a 20% de la zona que es circundante a estas áreas tiene incidencia directa en estas patologías, ¿no? Pero pese a ello, o sea, el tema continúa pese a que se han inventado, bueno, los vehículos hoy por hoy pueden cambiar al sistema GNV, GLP, pero el tema de la contaminación continúa. Claro, porque la congestión aunada al tiempo de vida útil de las unidades móviles, el mantenimiento que no se les da a tiempo, entonces repercute en a mayores polución del monóxido de carbono, ¿no? Tiene que ver con un tema pues de educación por parte de los conductores. Tiene que ver con la educación y tiene que ver también con la distribución de la movilidad en ciertas horas y por ciertas avenidas, ¿no? Tiene que ver mucho con ello. También otro tema pues que vincula el tema de la salud con el transporte son los heridos y las víctimas fatales por accidentes de tránsito, que son otro problema también que bueno genera pues una terrible escena. Sí, eso hace unos 10 años era bastante alta la incidencia de accidentes de tránsito. Se tomaron medidas regionales, municipales, con el control de la velocidad básicamente, y se notó una disminución. Sin embargo, en los 4 últimos años hemos visto un incremento nuevamente. Tal es así que tenemos que el 2016 hubieron 2.143 accidentes, el 2017 2.287, el 2018 2.302,
y hasta junio del presente año tenemos 1.135 accidentes, ¿no?, que se han presentado. Es muy alta la cifra para la región Callao. Sí, es alta y como le digo, básicamente es en el cono norte, Ventanilla, Mi Perú, y en lo que es Cercado Callao, que esas son las incidencias más altas. ¿Se ha detectado en estas cifras de accidentes? Que bueno, las causas pueden ser diversas, ¿no? Exceso de velocidad u otras cosas, pero en alguna de ellas puede ser también factores que tengan que ver con el tema de la salud, como pues la ingesta de alguna sustancia tóxica, o también se ha determinado que hay personas que conducen vehículos y están bajo medicamentos psicotrópicos y que no deberían conducir. Sí, en los accidentes de tránsito, primero nosotros hemos visto por el tipo de accidente. El mayor porcentaje es de choque, básicamente entre unidades de repente del servicio público o unidades privadas que han estado con aumento de la velocidad que debe mantener en los vehículos. Y la segunda tipo de vehículos son los mototaxis, y esto básicamente en la zona de Ventanilla. Entonces ese es el número de accidentes que tenemos por tipo de vehículo. Ahora, por edades, hemos encontrado que básicamente en gente joven es donde se produce mayor cantidad de accidentes, entre los 25 a 35 años. Probablemente tenga que ver con la ingesta de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias. Un tema también que tiene que ver con la salud, doctor, es el tema de que hoy por hoy pues todo el mundo anda estresado, ¿no? Entonces es una furia al volante, es un manejo a la defensiva, y peor si te cierra otro vehículo o te chocan. O sea, la conducta humana, la salud mental es una gran preocupación. Así es. Estos últimos 5 años se han incrementado los temas de salud mental, y el Callao, al igual que a nivel nacional, no está del lado de esas estadísticas. Eso repercute lógicamente en la conducta que tienen los choferes al momento básicamente de utilizar un vehículo, y se exasperan por el tránsito, por llegar temprano a sus trabajos o porque lo rozaron. Entonces en ese momento el estrés tiene que ver mucho, ¿no? ¿Qué cifra? Me tiene usted a la mano unas cifras con respecto a heridos, lesiones. ¿Cómo estamos en cifras? Sí, en cuanto a lesiones, tenemos que la mayor cantidad de lesiones se producen, son traumatismos encefalocranianos. Esto por el tipo de accidente, que son básicamente choques, ¿no? Y el segundo son contusiones, son heridas leves que se han presentado en el tipo de accidente. ¿Tiene más o menos un estimado de cuántas personas ingresan al día, al mes, por accidentes de tránsito? ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el panorama en la región Callao? Sí, por ejemplo, para el 2018 es casi igual que el 2019. Por choque ingresaron 756 el año 2018 y 751 en el 2019. Por atropello fueron 227 el 2018 y 211 el 2019. También se han presentado por volcadura, por caída, por despistes, ¿no? Es preocupante esta situación. ¿Qué acciones se vienen implementando? ¿Ustedes también están concientizando, sensibilizando para concientizar a la población con respecto al cuidado de su salud y que eviten desgracias en base al transporte, al tránsito? Sí, nosotros tenemos una dirección de promoción de la salud que básicamente en la etapa de educación es donde incidimos más, a nivel de los colegios, a nivel de la misma comunidad a través de las promotoras, y también a nivel de las instituciones que se ha conformado un comité de seguridad vial, que nos reunimos cada mes, cada 2 meses. Participan básicamente las municipalidades, el gobierno regional, la Dirección Regional de Educación, y se ven y se toman las estrategias y medidas para controlar esto, ¿no? Sí. Y a nivel de esas cifras que tenemos también número de fallecidos. ¿Son pocos el número de fallecidos en el Callao por accidentes o es alto el índice? Sí, bueno, en número de fallecidos
podría verse que es poco, pero estadísticamente en porcentaje es alto. Los centros hospitalarios que notifican a la Dirección Regional de Salud del Callao son el Centro Médico Naval, el Hospital Carrión, el Hospital San José, el Hospital de Ventanilla. No tenemos notificación del Seguro Social, que también es alto, pero en los centros de notificación hemos tenido 4 muertes el año 2018 notificados, pero en la suma total tenemos 19 el año pasado. Para este año 2019, prácticamente en 6 meses hemos llegado ya a 19, equiparando a lo del año pasado en un año. Quiere decir que proyectado a fin de año por lo menos vamos a tener el doble. Con su experiencia, preparación y conocimiento, doctor, ¿cuál es la forma saludable que usted nos aconsejaría para conducir un vehículo o para transitar por la calle como un peatón? Primero es básicamente educación vial. Y la educación nosotros incidimos en que tiene que ser desde los colegios, ¿no? Las escuelas, para ver el momento de cruzar, el peatón en qué momento debe cruzar por los cruces peatonales, debe vigilar los semáforos, en qué momento está verde para poder cruzar, y asimismo los conductores también deben saber todos los reglamentos de seguridad vial. No se cumple estrictamente eso. Vemos conductores que pasan en línea ámbar, en línea roja, que no paran en el cruce peatonal, no ceden el paso a los peatones. Bueno, es básicamente educación en seguridad vial. Y también está el tema de que no ceden el paso a los vehículos de emergencia, las ambulancias cuando ocurre un accidente tampoco. Exacto. Ahí hay un trabajo que hacer básicamente con los municipios, con la policía, porque si vemos el carril izquierdo que deben de conducir estrictamente vehículos de mayor velocidad, tenemos vehículos de mayor peso, camiones, camionetas y no obedecen. Por otra parte, el carril que está destinado para los vehículos oficiales, bomberos, policía, también está ocupado, no lo respetan, entonces hay que incidir fuertemente en lo que es educación. Es muy importante, ¿no?, educar a la gente, porque es un tema también de salud mental, como hablábamos, ¿no? La gente en esos tiempos, pues la agresividad y genera estos accidentes y estas peleas que hemos visto, porque hoy por hoy, pues hay hasta pelea entre conductores. Exactamente. Ha habido agresiones que se han notificado, producto posterior a los choques, a los rozamientos, que básicamente han tenido que llegar a los hospitales también, ¿no? Entonces ahí hay un tema también que estamos trabajando. Tenemos 3 centros de salud mental actualmente, nos hemos proyectado para este año a aumentar el 100%, o sea, 3 centros de salud mental más en el Callao. Aparte que estamos incrementando el número de psicólogos por establecimiento, la DREC también ha incrementado el número de psicólogos en sus colegios, así que estamos haciendo un trabajo conjunto. Otro tema que usted señalaba, si bien las cifras de fallecidos no son altas por accidentes de tránsito en la región Callao, pero la de lesionados, heridos, sí lo son, ¿no? Pero hay que ser real en ese aspecto, porque la persona que resulta herida tras un accidente de tránsito no es una herida leve, ¿no? Es una herida que genera secuelas, puede quedar cuadrapléjico, atado a una silla de ruedas, y eso también pues es todo un problema de salud. Así es. Donde más se gasta, este es un problema de salud pública, porque si bien es cierto, como usted lo dice, el número de fallecidos estadísticamente es bajo, sin embargo, la morbilidad es alta. Las repercusiones que vienen posteriormente a un accidente son altísimas y los costos en salud pública para el Estado son completamente altos. Se gasta en número de días de trabajo, número de descanso, las empresas gastan en costo fijo y el costo en salud es altísimo también, ¿no? Porque un accidentado promedio en recuperación tarda 30 a 45 días. Entonces son días de gasto y de costo al Estado, ¿no? Claro, pero sumado también al costo que genera el Estado es la persona, ¿no? Como un accidente de tránsito te puede cambiar la vida, porque tú puedes ser una persona que sales de tu domicilio y te desplazas con normalidad, caminas, y quién sabe, ocurre un accidente de tránsito y puedes quedar cuadrapléjico, o puedes perder las piernas, nunca más volver a caminar, y cómo todo eso
puede cambiar, dar un vuelco general en tu vida y dañar, bueno, tu salud física y mental. Así es, más o menos el 20% de los accidentados tienen secuelas para toda la vida y ese es un gran problema. Que no solo arrastra a la persona, sino también a la familia. Toda la familia, exactamente. Es un problema no solo de salud, sino ya es un problema económico que lo va a arrastrar toda la vida, ¿no? Y de los centros me refirió a algunos centros donde siempre llegan los heridos. ¿Cuál es el hospital o el centro donde más heridos llegan por accidentes de tránsito? Lo que corresponde al Cercado Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, esos pacientes son referidos al Hospital San José, pero mayor en cantidad es al Hospital Carrión. Y todos los accidentados del Cono Norte básicamente son referidos al Hospital de Ventanilla, que es el mayor porcentaje. Pero en sí la mayor incidencia está en el Carrión, que tiene la mayor carga. Ah, sí, en carga sí es mayor, pero en número de accidentados por lugar es Ventanilla. Allá más ocurre por los vehículos de carga, por la circulación. Y por las mototaxis básicamente. Hay un problema. ¿Cuál es el problema con las mototaxis, ¿no? Con respecto allí? Los mototaxis básicamente los accidentes son de choque. Quizás por ganar pasajeros, porque no tienen una ruta definida, porque invaden los carriles, etcétera. Es un regular porcentaje. Pero es alto el índice a comparación de los vehículos particulares o de transporte público. Sí, en primer lugar son los de transporte privado y en segundo lugar son los mototaxis. En tercer lugar están las combis, los buses, o sea, en Ventanilla sí, las mototaxis es alto. ¿Han visto algún tema de tratar ese tema, o sea, entre distintos estamentos de la región para poder corregir ese tema y evitar y no se incremente? Porque en su mayoría los conductores de estos vehículos menores son jovencitos, de apenas 18, 19, hasta menores de edad se ha detectado. Así, y ahí hay un problema básico. Primero, de regularizar, son conductores que no están, no tienen de repente los documentos para poder conducir un vehículo. Y segundo, es las rutas disponibles. No tienen una ruta definida, invaden las avenidas. Precisamente el mayor número de accidentes en toda la región Callao es en avenidas. Y esto por invasión tanto de mototaxis como los otros tipos de vehículos, ¿no? ¿Y cómo ocurre? Porque la mayoría de estos vehículos también no cuentan con el SOAT, no tienen seguro muchas veces. Así, para nosotros es un gran problema de salud, porque cuando llegan los accidentados o no tienen SOAT y tampoco tienen seguro integral de salud. Entonces es un gasto adicional para la familia y también para el Estado, ¿no? Claro, y hay que cubrir todo ese, porque lo importante es salvar la vida, ¿no? Después ya vemos costos y todo lo demás. Así es un gran problema ahí. ¿Y se dan abasto? Es bastante complicada la labor, pueden llegar así cantidad de heridos, tanto en Ventanilla como al Carrión, o sea, yo creo que la lucha diaria de los médicos es complicada, ¿no? Para tratar a los heridos. Sí, el año pasado tuvimos 3 accidentes en masa, digamos, por buses, que uno de ellos eran más o menos 43 heridos que abarrató el hospital de Ventanilla. Tuvieron que ser referidos al Seguro Social y al Hospital Carrión, pero son circunstancias del día, ¿no? En esos momentos sí no se da abasto el hospital, pues, ¿no? Pero igual hacen el esfuerzo. Sí, porque colaboran todos, bomberos, policía, todo, ¿no? Entonces, de todas maneras, contribuimos a brindar la salud, ¿no? Yo imagino que un herido de accidente de tránsito no solo lo trata el médico emergencista, ¿no? Pues ahí entra el traumatólogo, entra el neurólogo, porque no se sabe el tipo de daño que pudo haber sufrido, y más cuando usted me señala que uno de los principales problemas es el traumatismo encefalocraniano, que es la principal afección que se da. Sí, en las emergencias de todos los hospitales, San José, Carrión, Ventanilla, tenemos una alerta, una alarma. Cuando ocurren este tipo de accidentes, inmediatamente se activa la alarma y todo el equipo de emergencia se constituye a la unidad de trauma shock. Entonces están ahí los emergencistas, intensivistas, anestesiólogos, todos los médicos prestan ayuda en ese momento. Son momentos tensos, usted como médico. O sea, como experiencia personal, ¿qué se vive en ese instante luchando por salvarle la vida a un herido de accidente de tránsito, para que nuestros usuarios entiendan y tomen conciencia? Porque no es cuestión de juego, o sea, es una vida
que lamentablemente se ve perjudicada por un accidente de tránsito y en medio de ello también ustedes luchando por intentar salvarla. Así es, son momentos muy tensos porque hay que actuar oportunamente, rápido y con las medidas oportunas, ¿no? Lo importante es salvar la vida, como dice usted, y de todas maneras todo el equipo en bloque actúa de inmediato. Okay. ¿Y qué planes hay? Me dijeron que ustedes tienen una política de acción y estrategias que vienen implementando. Detállenos un poco más qué es lo que vienen haciendo ahora, ¿no? Con la nueva gestión de la Direza Callao con respecto para los accidentes de tránsito. Sí, nosotros estamos presentando un plan de seguridad vial en lo que corresponde a salud con las áreas de promoción de la salud, que es un eje básicamente educativo, ¿no? Ingresar a los colegios desde la primaria, secundaria. Estamos también entrando con un plan de epidemiológico, que es básicamente controlar el día a día de lo que pasa en los accidentes de tránsito. Y con salud ambiental, que es una dirección ejecutiva, que estamos ingresando directamente a las empresas para hacer los controles de humo, el control de aire, que ya tenemos destinado a algunas avenidas. Tenemos unos equipos de medición ultramodernos que los hemos ubicado en áreas estratégicas y vamos a dar un reporte mensualizado a las áreas competentes para que hagan el control. Y asimismo vamos a actuar directamente en un plan con los municipios, con el gobierno regional y con la policía, dentro de una estrategia que ya el gobierno regional ha constituido un equipo de trabajo, ¿no? Conjunto. ¿Este fue un trabajo a mediano, a corto, largo plazo? ¿Más o menos estiman cuánto tiempo va a tomar y qué resultados podría dar? Ya lo estamos aplicando y nuestros resultados los vamos a dar mensualizados. ¿Y cómo van los avances al momento? Sí, están bien. Hemos tenido buena apertura con la Dirección Regional de Educación, con las UGELES, básicamente de las áreas críticas, que es Cercado, Callao y Ventanilla. Hay un buen trabajo coordinado y seguramente a fin de agosto estaríamos dando los primeros resultados, ¿no? Sería interesante llegar al Bicentenario con una región Callao educada en materia vial, tanto en el ámbito de salud como en el tema de transporte, ¿no? Yo creo que sí, porque este trabajo tiene bastante apertura de las autoridades y yo creo que sí vamos a poder llegar. Es lo que se planea. Así es. Así es. Además, igual también siempre hay los piquetes de seguridad, se llaman, ¿no? Eso, explíquenos un poco en qué consisten estos piquetes de emergencia. Sí, eso nosotros tenemos un servicio de emergencia que cuenta con 8 ambulancias distribuidas en áreas específicas en todas las partes, el aeropuerto, Avenida Venezuela, Ventanilla, para que en el momento que se produzca un accidente, el más cercano acude inmediatamente con un equipo médico a prestar el auxilio. Y si necesita transporte, la misma ambulancia realiza el transporte al hospital más cercano, ¿no? Eso ya está actuando ya. El plan ya está activo. Es constante para poder tratar de salvar vidas. Así es. Entonces, cada ambulancia tiene su médico, una enfermera, un técnico, un equipo básico de salud. Con el equipo de resucitación, con todo el equipamiento. Así es, con todo el equipamiento. Y también, bueno, también hay que ponernos en todos los escenarios, doctor, ¿no? A veces hay víctimas, pues, que fallecen, lamentablemente, y hay un tema que es importante para todo el país, ¿no? No solo para la región Callao, que es el tema de que si, bueno, una vida se pierde, pero esa vida podría ayudar a salvar otra vida donando órganos. Así es. También nosotros tenemos un área que corresponde también a orientar, a informar a toda la comunidad lo importante que es brindar la donación de órganos. Estamos todavía ahí incidiendo porque la gente está un poco reacia pues a prestar o a regalar sus órganos, ¿no? Entonces, pero estamos trabajando conjuntamente con toda la parte educativa, ¿no? Puede salvar la vida de alguien, ¿no? Si bien, bueno, lamentablemente tú como conductor o peatón te ves en medio de una tragedia, como es un accidente de tránsito, y que, bueno, que involucra y afecta a las familias, ¿no? de ambas personas,
el donar los órganos de la persona que, bueno, lamentablemente pese a los esfuerzos médicos no se le pudo salvar, es importante y puede permitir pues un avance, una evolución en el tema de la salud en nuestro país. Sí, esto es importantísimo. Tenemos una larga cola de espera para donantes, básicamente de hígado, pulmón, ojos, ¿no? Y eso es importante. Mientras la comunidad entienda de que esto es para salvar otras vidas, eso va a ser importante para nosotros como salud, ¿no? Como médico y como ciudadano común también, doctor, explíquenos cuál sería la forma, puede sonar un poco, ¿no? Raro, la forma más sana de guiarnos como conductor y como peatón. La forma más sana, primero, desde que uno sale de su casa, debe tomar las precauciones de salir con tiempo, el tiempo necesario. Si sale con la hora contada, va a salir presuroso, va a querer acelerar y ya empiezan los problemas. Entonces hay que tomarse el tiempo de salir con el tiempo correcto. Segundo, conocer todo el reglamento de seguridad para poder conducirse dentro de la norma. Y tercero, evitar pues tener conflictos con las personas, ¿no? Claro. ¿Y en el caso de los peatones también? Los peatones definitivamente tienen que obedecer todas las reglas también peatonales, ¿no? Ya, claro. Por un tema de bienestar, de salud, justo nosotros capacitábamos a los pequeños, ¿no? Bueno, a los estudiantes de secundaria, y se hablaba, ¿no? El tema de usar el crucero peatonal, y muchos no lo usan, o sea, salen del colegio y salen de frente. Tienen esa percepción de salir apurados, o hoy por hoy también, que es un tema también, que es prácticamente una enfermedad, ¿no? Vivimos pegados a la tecnología, al teléfono, y eso pues también ha generado accidentes de tránsito que ha cobrado vidas. Así es. Sí, los conductores, básicamente en lo que es choques, hay un buen porcentaje por usar el teléfono, ¿no? Solamente el hecho de tomar el teléfono y mirarlo, son 100 metros que puede ocurrir un accidente. O sea, es rapidísimo. Entonces son milésimas de segundos que se toma uno en mirar y ya puede ocurrir un accidente, ¿no? Claro, ya se ha determinado ya, según especialistas, que ya estar pegado al teléfono también es una adicción, es una enfermedad. Claro, ahorita es la enfermedad ya del futuro, ¿no? Esa es una adicción prácticamente para algunos. Y ha cobrado vidas. Si recordamos semanas atrás, en Benavides, una profesora estaba manejando y estaba texteando en el teléfono, dio la vuelta en U y se subió a la acera y lamentablemente terminó dejando varias personas heridas. Solo por una fracción de segundos. Y cómo te das cuenta cómo te puede cambiar la vida de un accidente de tránsito en cuestión por pegarte al teléfono, ¿no? Una profesora que salía del colegio, que tenía una vida normal y que hoy, bueno, está en prisión y dejó varias personas que hoy están pues en un hospital. Así es. Como ve, básicamente una milésima de segundo impidió manipular el timón, el freno, o sea, bloquea todo el sistema. Y esto trae las consecuencias que hemos visto, pues, ¿no? Okay. Vamos a ir a un corte, pero retornamos en unos segundos con Tránsito Saludable. Regresamos con su programa Tránsito Saludable. Continuamos con el doctor Benjamín Paredes, director de la DIRESA Callao, con quien estamos conversando el tema de la contaminación y los heridos, ¿no? Aspectos vinculados al tema del transporte y el tránsito. Doctor, ahora ya con sus cifras más específicas que usted tiene en mano, hablábamos de los lesionados por accidentes de tránsito, y esto ocurre ahora por tipo de vehículo. Hay cifras ya específicas que ustedes han hecho en base a sus estudios. Detállenos esos números, por favor. Sí, en cuanto a tipo de vehículo, en primer lugar están los automóviles, en segundo lugar, según la zona, están los motocar, en tercer lugar están los motocicletas y los microbuses también y los buses grandes. ¿Y cuáles son los números de lesionados? Bueno, para el 2018, en cuanto a automóviles, subieron 371 y en lo que va del año hay 364.
Lo que es motocar, 343 el año pasado y 382 en este año. Y de buses, 129 el año pasado y 153 este año, ¿no? En ómnibus, 52 el año pasado, 75 este año. Y motocicletas, 119 el año pasado y 136 este año, ¿no? Hasta junio de este año. Pero por lo que se ve en cifras, el año pasado se cerró con cifras más bajas y hoy aún no concluye el año y tenemos cifras más altas. Esto es preocupante. Así es. Desde el 2016 hemos visto que hay un incremento de más o menos el 10 al 15%, ¿no? El 2017 también subió, 2018, y ahora el primer semestre comparado con el semestre del año pasado también ha habido un incremento, ¿no? Esa situación pues, es agravante y básicamente, ¿cuáles son las arterias o avenidas, ¿no? Lugares donde se producen esos accidentes comúnmente? Sí. ¿Tienen ustedes un cuadro establecido de las zonas de riesgo? Sí, de acuerdo al sitio donde se ocurre el accidente, el mayor porcentaje ha sido en avenidas. El segundo ha sido en jirones o entre cruces. Las avenidas principales tenemos que las dos zonas más de mayor frecuencia es Cercado Callao y Ventanilla, y la avenida principal ha ocurrido entre el aeropuerto y Gambetta, y en Ventanilla la avenida principal que llega a la Panamericana es de mayor porcentaje. Hablamos esto más o menos del cruce de las avenidas Fawcett con Gambetta, que es un punto crítico también. Así es, cruce de Fawcett con Gambetta, la zona del la riel del tren, la zona del aeropuerto y la zona de Cantacallao. Sí. O sea, estos son puntos críticos que se han establecido. ¿Alguna acción se piensa establecer en esa zona en conjunto con otras áreas o direcciones de la región? Sí, nosotros hemos establecido ya que ahí debe haber un mayor control vehicular, policial, de parte del municipio también con las debidas cámaras de control de velocidad. Y en cuanto a los ejes viales de los cruces, también debe haber un control para que no ingresen los vehículos de menor envergadura, ¿no? Como las mototaxis o las bicicletas, motocicletas, ¿no? Otro tema también que se da en esa zona es que ahí se ubican los vehículos de carga, ¿no? Y bueno, prácticamente toman la vía con el motor encendido y la contaminación pues es alta en ese lugar. Sí, la contaminación es básicamente en los puntos de mayor congestión y las horas son, como le decía, en la mañana entre 6 a 10 de la mañana y entre 5 de la tarde y 9 y media de la noche, ¿no? ¿Más con estos vehículos de carga? Más con esos vehículos de carga, más. Y eso porque son petroleros también. Exacto, el tipo de combustible tiene mucho que ver. Y en los de carga pesada básicamente es el petróleo, y el petróleo produce mayor cantidad de monóxido de carbono, ¿no? Y otros elementos tóxicos también para la salud. ¿Qué secuelas ha generado esa contaminación con ese tipo de combustible en esa zona? ¿Qué, según estudios que van realizando ustedes? Bueno, hemos visto que la mayor morbilidad que se produce es en los extremos de grupo etario, ¿no? En los mayores de 60 años, y en los menores de edad preescolar o escolar, ¿no? Acá hay un elemento colateral. En los niños, por ejemplo, es el elemento de la desnutrición crónica, la anemia, lo que hace que la morbilidad se incremente. Y en las personas de mayor edad también el tema de las neumonías que puede ocurrir en este tipo de pacientes, ¿no? Pero esta incidencia o estas enfermedades que se propagan se acentúan más en estas personas que están pues anémicas, tanto niños como mayores. Claro, la cronicidad del efecto que se produce posterior a la contaminación tiene que ver directamente también con los efectos que tiene la persona adicionales, ¿no? En el caso de los niñitos es la anemia y desnutrición crónica, ¿no? Pero eso obviamente es porque están mal alimentados, porque un niño sano que bueno, lamentablemente pues tiene la mala suerte de vivir en esa zona donde se genera esa contaminación por los vehículos, su cuerpo se desintoxica en poco tiempo a comparación de aquel niño que está anémico. ¿Cómo es el manejo en ese tema? Sí, en los niños sanos y en toda persona sana definitivamente la contaminación va a ser menor, ¿no? ¿Por qué? Porque todo su sistema funciona correctamente. Y si adicionalmente a eso se cubre con mascarillas,
es una vivienda mejor ventilada, etcétera, en 24 horas puede eliminar cualquier elemento tóxico, ¿no? O sea, la sangre se limpia en un día prácticamente. Claro, aparte que nosotros tenemos una defensa natural, por ejemplo, en las fosas nasales tenemos las vibrisas que van a impedir que ingresen las partículas mayores. Tenemos en los mismos pulmones también una defensa natural, gastrointestinal también. Entonces, de esa manera, si el niño o la persona está correctamente bien de salud, entonces va a haber menos efecto contaminante, ¿no? ¿Y qué enfermedades causa en aquel que lamentablemente pues no tiene una buena alimentación, sea un niño o un adulto? ¿Qué enfermedades se pueden dar? Esto básicamente, en primer lugar, son respiratorias, ¿no? También son dermatológicas, gastrointestinales, porque el contaminante y las partículas ingresan y van a metabolizarse en el hígado, y si todo ese sistema está mal o deficiente, no va a poder eliminar estos efectos, ¿no? Y esto se puede acentuar sumado al tema de la contaminación por el CO2 o monóxido, por el tema también de la humedad en el ambiente. ¿Esto hace que si el problema se agrava más? Claro, si en la zona adicionalmente hay efectos medioambientales que repercuten en la salud, van a repercutir también en forma global, ¿no? ¿Ustedes han recibido casos, tienen estadística con respecto a personas que bueno, han fallecido o se han presentado cuadros de menores o adultos enfermos a raíz de ello? ¿Han tratado casos? Directamente por el efecto contaminantes, no, pero esto se vuelve crónico, no es inmediato, ¿no? Entonces los efectos pues son posteriores. Hablamos que aquella persona que está, bueno, mal alimentada, mal de salud y bueno, es víctima de esta contaminación por los vehículos, ¿está destinado a una muerte lenta? Si no tiene un control efectivo, lógicamente su salud va a deteriorarse en la adolescencia. Si es un niño, en la adolescencia, en la juventud, y va a tener pues una adultez también complicada, ¿no? ¿Puede eso afectar en los pequeños si nos referimos puntualmente en el tema del crecimiento? Definitivamente afecta el crecimiento, el desarrollo intelectual, el desarrollo global de toda la persona, ¿no? Y en eso también puede llevar, bueno, una enfermedad que es temida por todos, ¿puede generar cáncer en las personas? No está determinado todavía, porque si una persona constantemente está sujeta a una exposición, podría darse como cualquier elemento que uno se expone, ¿no? Nocivo para la salud, pero no hemos tenido acá en nuestra región. Pero puede darse la probabilidad. Claro, existe la probabilidad. Porque si hacemos un escenario de comparación, digamos, ¿cuánto se contaminan o cuánto se afectan los pulmones, digamos, de una persona que vive en una zona, bueno, de alta circulación vehicular y donde hay contaminación, obviamente, a comparación de un fumador? ¿Cuál de los dos es más perjudicado? Claro, son elementos diferentes, pero definitivamente repercuten en la salud. Cuanto mayor es la exposición y el tiempo, influye definitivamente en la salud. No solamente en los fumadores, hemos tenido los que trabajan en ciertas áreas que están expuestos al humo, etcétera, ¿no? Pero andar con mascarilla creo es lo más recomendable en estos tiempos. Lógico, es la primera medida de protección que tenemos, ¿no? ¿Y qué lesiones, a la par de la contaminación ambiental, genera la contaminación sonora, que hoy por hoy es un problema, pues, que afecta, pues, y que, bueno, es causado por los conductores? Sí, definitivamente, lo primero son complicaciones auditivas, ¿no? Entonces, hay una medición que se hace para esto. Nosotros tenemos como rango un promedio en el día de 50 decibeles y para la noche de más o menos 70, que no debe sobrepasar, ¿no? Cuando sobrepasa esos niveles hay un daño colateral a nivel auditivo. ¿Y lo hemos superado en el Callao? ¿Han hecho mediciones? Hay mediciones que se hacen en algunos puntos que se ha determinado con los equipos que tenemos y, bueno, sobrepasan en algunos momentos, ¿no? Y debe ser seguro más en hora punta. Exactamente, en hora punta. Es lo más terrible porque los conductores tenemos, bueno, por el estrés y todo, creen que tocando el claxon la circulación se va a abrir y van a poder avanzar rápidamente cuando no genera ningún beneficio. Es más estresante que otra cosa.
Así es, y eso que ya está prohibido, ¿no es cierto?, utilizar el claxon, pero sin embargo tenemos zonas en que se sigue usando esto, ¿no? ¿Usted podría como médico catalogar que tenemos, bueno, hasta en el país, ¿no? ¿Tenemos conductores enfermos al volante? Bueno, debe haber, como en todas áreas. El problema es que no se ha hecho un control estricto en cuanto a salud para nosotros gestionar una licencia de conducir, ¿no? Hemos visto que hay locales que no están autorizados y que han estado dando licencias, ¿no? Por ahí puede escaparse alguien, ¿no? Bueno, pero ya están haciendo acciones para controlar a través, ¿no?, del gobierno regional para evitar este tema a nivel del examen psicológico u otro. Así es, debería ser más estricto, ¿no? Bueno, sí, bueno, fueron las palabras del doctor Benjamín Paredes, director de la Dirección Regional de Salud Callao, con quien hemos conversado sobre diversos aspectos del tema de la salud que vinculan al tránsito y al transporte, porque tenemos pues la contaminación ambiental, la contaminación sonora, las secuelas que esto genera y obviamente también pues el tema de la salud mental de aquellos conductores pues que son un peligro al volante y que hoy por hoy, bueno, se vienen tomando acciones desde el gobierno regional al momento de emitir la licencia con las evaluaciones que se van dando. En otra oportunidad esperamos que nos volvamos a reunir con el doctor Paredes, quien nos ha dado importante información. Ellos constantemente están realizando estudios con cifras que son muy relevantes. Así que nos reencontramos en otra oportunidad en Tránsito Saludable.